Buenos días, amigos. Esta mañana estamos con Fernando Tuesta Soldevía, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Estamos con él y aprovecharemos para hacerle una serie de preguntas de interés público y general. Buenos días, Fernando, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Fernando, hay una serie de temas y de asuntos. Uno que está en boca de la opinión pública, que es el problema del famoso 66% de los votos blancos y nulos, la eventualidad. Antes era una situación de ciencia ficción, ahora, si bien improbable, por lo menos está presente en la opinión pública. ¿Qué pasa si los votos, la suma de los votos en blanco y los votos viciados y los votos inválidos llegaran a sobrepasar el 66% de los votos? ¿Qué ocurriría? Lo que ocurriría es que el Jurado Nacional de Elecciones anula la elección y llama a elecciones, se realiza una próxima elección dentro de los 90 días subsiguientes. Esta elección que sería convocada es una elección que solamente incluiría la elección presidencial. Debería incluir solo la elección presidencial y debería incluir a los candidatos de segunda vuelta. ¿Y por qué esa interpretación de solo los candidatos de segunda vuelta cuando no hay ninguna cosa explícita en la norma que diga? Simplemente dice se anula la totalidad del proceso. La totalidad del proceso supone, en principio, desde la inscripción de los candidatos, ¿no? Bien, quizá habría que precisar la respuesta en términos de contexto, ¿no? Esto nace a partir de ciertas iniciativas y es seguro del descontento de aquellos quienes no lograron pasar a una segunda vuelta electoral. No gustan de los candidatos y las segundas vueltas suelen ser aquí en todas partes polarizadas. Eso obliga a desnudar, ubicar errores, deficiencias, insuficiencias del otro candidato, por lo que se introduce también la idea que ninguno de los dos, digamos, puede ser el elegido. Pero quizá esta es una interpretación absolutamente personal, no compromete a la OMPE lo siguiente. El acta electoral que va a sancionar la primera vuelta se va a presentar en los próximos días. A partir de ahí se va a convocar a una segunda vuelta, se va a declarar la fecha. Esta acta electoral va a sancionar la validez de la primera vuelta y sus resultados. ¿Qué produce la primera elección? Un congreso y dos finalistas. Podría haber producido un congreso y un presidente de la República, pero el sistema electoral lo que señala es que si es que no cumple con el requisito del 50% más uno, se va a una segunda vuelta. Lo mismo ocurre en una segunda vuelta. Si es que no se supera entre los dos candidatos el tercio, o como tú lo has señalado, si los votos nulos y blancos superan los 2/3, se va a una nueva elección, pero dentro de los candidatos. ¿Por qué? No se puede invalidar aquello que produce un acto, en este caso la elección de dos, el conjunto de la elección presidencial, otra vez quizá en términos de broma, para que sea quizá entendido mucho mejor por la ciudadanía. Es como en un campeonato de fútbol, pasen dos a la final y dentro del tiempo reglamentario empaten 0-0. No dices en qué están invalidados los finalistas y empezamos de nuevo. Todo. Dices, vas a un segundo partido hasta que alguien gane. Acá pasas a una nueva elección hasta que superes esa valla que son los 2/3. Esto en el mundo de la absoluta abstracción, diría. Claro. Porque en el mundo de la realidad, y eso también habría que decirlo, la data histórica te demuestra que es sumamente improbable, por decirlo casi imposible. Claro. Y no estoy diciendo Perú, estoy diciendo en el mundo. Casi en el mundo, en segundas ruedas, con absoluta seguridad. Claro, el sentido de la pregunta no era anticipar algo que pueda ocurrir, porque las probabilidades son, como bien mencionas, casi inexistentes. Lo importante es entender un poco la racionalidad de la norma, es decir, cuál es el sentido que le da la norma a la lógica de los procedimientos electorales. Y de acuerdo a lo que estarías planteando, existiría una autonomía de la primera vuelta respecto de la segunda. Ahí hay una cosa que es un poco contradictorio. En realidad la ley no habla ni siquiera de segunda vuelta, sino segunda elección. De segunda elección. Ahora, ¿de dónde nace esto de la segunda vuelta
nace en Francia, en realidad en el siglo XVIII, es el famoso balotage, que permite que efectivamente quien salga elegido tenga un altísimo apoyo. Por eso de aquello del 50% más uno. Ese es el sentido de el sentido. Entonces, ¿por qué se da esta norma si 2/3, digamos, son votos nulos y blancos? ¿Por qué se anula? Porque hay que decirle, no señor, con lo que usted va a ganar no es suficiente. Vayamos nuevamente a lo segundo para ver si convencen. En realidad para cualquiera de los dos candidatos. Pero esa es la idea. No es, ustedes van y a ver si es que los descalificamos. Y entonces empezamos de nuevo. La idea entonces es que la gente elija entre aquellos quienes la gente ha elegido como finalistas. Porque si no, ¿sabes qué? En toda segunda vuelta electoral se produciría que el resto de partidos harían campaña contra esos dos finalistas para ver si los votos nulos y blancos los superan, y entonces volveríamos a una nueva elección. Ahora, porque si es que, atendiendo a la lógica de aquellos quienes consideran que debería anularse todo, deberíamos empezar todo de nuevo hasta la inscripción de los partidos. Entonces no sería ni siquiera 90 días, sería pues volver a noviembre del año pasado. El decano del Colegio de Abogados, el doctor Martín Belaúnde Moreira, ha mencionado, ha dicho que esto supondría la repetición de la primera vuelta con los candidatos que puedan ser inscritos por aquellos que ya tienen una candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones. No habla de una nueva inscripción, sino aquellos que ya están inscritos, pero sí considera que la interpretación correcta, vamos a decir así, por no decir la interpretación auténtica de la norma, es la anulación de todo el proceso electoral en cuanto a presidentes, no por supuesto en cuanto a congresistas. Pero ¿sabes qué? La Constitución habla incluso de elecciones generales. No dice elecciones presidenciales y congresales, habla de elecciones generales. ¿Por qué? Porque en el Perú las elecciones generales implican la elección de ambos. Tanto es así que si es que el Jurado Nacional de Elecciones tiene el resultado final presidencial, no puede llenar el acta electoral final, ni siquiera convocar hasta que no tenga la del Congreso. Existe pues una relación estrecha, digo que no es necesariamente lo mejor. Esto ya es otro punto a discutir, pero es así. ¿Y se dará esta discusión? De alguna manera se está dando. Yo creo sí que en el Perú debemos ir a una discusión mucho más de fondo sobre el sistema electoral, y allí sí tenemos algunas ideas que quizá pueda ventilarse o promoverse un momento de reforma mayor, ¿no? Fernando, si nos permites, vamos a un corte, amigos, ya volvemos, con permiso. Estamos esta mañana con Fernando Tuesta Soldevilla, el jefe de la OMPE, con quien hemos estado conversando en el primer bloque sobre la eventual posibilidad teórica, por supuesto, pero no por eso menos importante, de la posibilidad de la anulación del proceso electoral y qué alcances tendría esta anulación. Él ha adelantado a título personal el que se repetiría la segunda vuelta, a diferencia de lo que está opinando, entre otros, el decano del Colegio de Abogados. Pero, en fin, esto es algo que se seguirá discutiendo. Hay otros temas que también nos interesa tratar, como por ejemplo, ¿en qué situación se encuentra el software para la segunda vuelta? ¿Es otro programa de cómputo respecto de la primera vuelta? ¿Es más complejo? ¿Es más sencillo? ¿Qué dificultades o qué características tiene el programa de cómputo para la segunda vuelta? Habría que subrayar lo siguiente: se habló mucho sobre el software, particularmente las 2 últimas semanas, pero funcionó, a tal punto funcionó que no hay ninguna crítica ni existió ningún problema sobre el software. El software de segunda vuelta o programa de cómputo es mucho más sencillo. Hay que retirarle algunos módulos que tienen que ver con la parte de congresistas, la parte de voto preferencial. El número de candidatos es mucho más sencillo. Nosotros en OMPE tenemos 2 software. El primero es el de la empresa Evans y el segundo de la empresa que hizo el programa de contingencia de Top Level. Tenemos 2 software que luego habría que
hacerle unos añadidos y está operativo en un 90%, que es lo que está trabajando la gerencia de informática de OMPE. La próxima semana haremos público, en los siguientes días, haremos público las precisiones sobre el software. Pero esto felizmente ya está encaminado, ya han llegado los consultores de Naciones Unidas y de IFES que ayudaron en este ámbito también en primera vuelta. Estamos trabajando en el conjunto del cronograma, estamos a la espera de la fecha, nosotros también. Y esto se debe a que el jurado debe ya estar finalizando las resoluciones de las actas electorales para dar el cómputo final al que va además permitir tener ya un congreso absolutamente sancionado con la distribución de escaños y la cifra final de los que han pasado segunda vuelta electoral. ¿Se instalaría el Congreso algunos días antes del 28 de julio? 26 las juntas preparatorias. Que la presidiría Anel Townsend aparentemente. Sí, según las normas, sí. Muy bien, ¿y para cuándo estará la fecha de la segunda vuelta? ¿Ya está definida? ¿De qué depende? Depende justamente de este grupo de actas que están observadas y que cada una de ellas requiere resoluciones de los jurados electorales especiales. Esto, ¿por qué aparece como una demora? En realidad lo que es una inversión de tiempo que atiende, que se requiere, es que el año pasado la OMPE se dedicaba a resolver algunos problemas llamados de error material, cuando eso lo tiene que hacer el jurado electoral especial. Nosotros hemos respetado la ley, tanto nosotros como el jurado, y es por eso que aparece un problema de tiempo. Pero nosotros hemos hecho un cronograma, lo hemos presentado, ha salido incluso esto al público, hemos señalado que si es que a fines de abril, ya esto pasó, no tenemos la fecha, solo podemos hacer elecciones el 3 de junio, por un problema de la propia ley. La ley es incongruente porque dice se puede realizar elecciones dentro de los 30 días, es decir, desde el día siguiente hasta el día 30. Pero cuando uno comienza a ver los otros plazos de la ley obligatorios, no puedes hacerlo ni siquiera en 3 semanas. Son contradictorios. Totalmente contradictoria. Lo puedes hacer recién algo así como en 4 semanas, 30 días. Es decir, si es que el día de hoy es 3, ¿no es cierto? De acá, estamos 3. Sí. Entre hoy día y mañana se sanciona la fecha, haremos el 3. Pero si se demora 7 días, ya no podemos hacer ni siquiera el 3, sino el 10. No depende de la OMPE, depende estrictamente de la ley y los plazos necesarios, por ejemplo, para imprimir la cédula, el padrón electoral. Tenemos que hacer todo de nuevo. ¿Y qué fecha ha pedido la OMPE? Si es que ha pedido alguna fecha. No, hemos dicho por eso que si es que es hasta esa fecha, entonces el 3. El 3. Nosotros hemos dicho el 3. En fin, hay algunas cosas de la primera vuelta que sería interesante conversar, como por ejemplo, cómo se comportó el voto a boca de, las encuestas a boca de urna, que fueron tan discutidas y tan polémicas. Quizá la gente tuvo más cuidado en tomar esos resultados, ¿no? Lo que había motivado justamente la discusión sobre su propia existencia, ¿no? Tuvo un comportamiento que, hasta donde yo recuerdo, por lo menos ubicó a los dos candidatos que pasaban a segunda vuelta. Con claridad. Con claridad. Todas las encuestadoras. Y ahí para ellos fue una prueba, porque la diferencia entre Alan García y Lourdes Flores es de 1.5%. Y sin embargo ninguno colocó, digamos, a Lourdes Flores. Y no hubo ninguna protesta, ni ningún anticipo, ni proclamación anticipada, ¿no? Que era lo que se temía. Allí quizás sí. Justamente acá en Canal 7 nosotros teníamos el encargo, digamos, como OMPE, de bajar la bandera a las 4 de la tarde, pero a las 4 ya se habían adelantado algunos minutos más, y en televisión eso es, claro, digamos, definitivo, ¿no? Claro. Allí hay que aclarar y ser más precisos, porque si no se da una competencia, digamos, con ciertas ventajas para algunos que no debe ser, ¿no?
Pero finalmente no hubo lo que se temía, que fueran proclamaciones adelantadas ni los disturbios eventuales que podrían haber traído como consecuencia. Algo también, Fernando, que nos gustaría saber es cuál ha sido su balance respecto a la primera vuelta. Hay encuestas a propósito, encuestas de opinión respecto de cuál ha sido la función y la tarea cumplida por la OMPE, que son largamente muy favorables, ¿no? Hay casi, no diremos un consenso, pero hay una abrumadora mayoría de aprobación a la gestión. ¿Cuál es el balance que tiene la OMPE respecto de los resultados de primera vuelta? De los resultados de primera vuelta son los resultados de alguna manera de nuestro trabajo y son muy satisfactorios, estamos muy contentos porque en 4 meses hemos, para empezar, cambiado la imagen de la institución, hemos dado resultados el mismo día en tiempo récord, ha habido una confianza ciudadana que nosotros agradecemos. Se han movilizado contingentes, más de 12.000 personas en mes y medio, y todas imbuidas de la mística de querer exactamente eso, servir al país. Y qué mejor servicio de entregar elecciones limpias. Nosotros estamos muy contentos y además ahora estamos muy confiados en que vamos a hacer mejores elecciones y demostrarnos que los peruanos sí podemos. Vamos a mostrar al mundo que esa reserva moral es largamente superior a todo lo que hemos estado viendo, y vamos a legitimar a través de elecciones un Congreso y un nuevo presidente. Muy importante lo que planteas, y seguirá siendo el mismo eslogan de la OMPE, el eslogan cartesiano, que tanto éxito y tan bien ha sido recibido por la población y por la opinión pública, ¿no? De piensa, luego vota. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Muy bien, Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido verdaderamente un gusto y muy importante contar con su información. Amigos, con ustedes será hasta mañana. Después de una breve pausa regresan con Angélica Valdés con más noticias. Con permiso.